Buenas tardes, queridos niños y niñas de la catequesis y los padres también y mamás que les acompañáis. Hoy tenemos que hacer la catequesis así, online, pero vaya, esperamos que pronto nos podamos reunir y volver a las catequesis presenciales allí en Cadaví. Hoy el tema que teníamos preparado para vosotros es sobre los amigos de Jesús, los que son santos, los que han vivido con una vida feliz y muy llena. Por eso vamos a comenzar la catequesis como siempre, haciendo una pequeña oración y haciendo la señal de la cruz, que es la señal de los cristianos, la señal de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy, queridos niños y niñas, vamos a ver esta realidad, la de ser santos. Ser santo nos parece una cosa como de superhéroe, de una cosa muy difícil para nosotros. Sin embargo, el secreto de ser santo está en ser personas corrientes, personas que han hecho las cosas que tenían que hacer en cada momento y en cada día con ilusión, con alegría y con mucho amor. Es lo que nos enseñan la vida de los santos y lo que aprenderemos en el día de hoy con la ayuda de las catequistas. El Papa Francisco, que es el Papa, pues nos recuerda que para ser santos no es necesario ser obispos, ni sacerdotes, ni religiosos o religiosas, porque muchas veces tenemos la tendencia a pensar que es cosa de curas o de monjas ser santo, y no, es la de todos. Vosotros, niños y niñas, y vuestros papás también, pueden ser santos también. ¿Cómo? Pues haciendo las cosas ordinarias, las ocupaciones de cada día, desde que nos levantamos, desayunamos, vamos a la escuela, volvemos a casa, los deberes, ayudar en casa, todo esto, pues hacerlo con amor y con esa actitud de servicio. Por eso comenzamos con esta oración que nos ayude a vivir el día de hoy. Quiero ser tu amigo, Jesús. Enséñame a buscar el bien de mis amigos antes que el mío propio. Enséñame a compartir y a buscar siempre lo mejor para todos. Que no me pelee con mis amigos, ni en casa. Que siempre tenga una sonrisa. Que sepa perdonar y pedir perdón. Quiero ser tan buen amigo tuyo, Jesús, como tú lo eres conmigo. Hoy vamos a hablar sobre los santos, ¿vale? ¿Qué son los santos? ¿Quiénes son los santos? Pues son personas que durante toda su vida pusieron en práctica el Evangelio, las enseñanzas del Evangelio. Entonces, algunos convivían con los pobres y otros eran ricos y dejaron todo para seguir a Jesús. Algunos eran sabios y otros eran muy sencillos. Cada santo tiene su propia historia, pero todos tienen algo en común, que dejaron todo para seguir a Jesús, para amarle hasta el fin de sus días. Por eso creemos que desde el cielo, como protectores nuestros, piden a Dios que sea misericordioso y que nos perdone nuestras faltas. Tenemos que tener mucha devoción al santo de nuestro nombre. Por ejemplo, yo, que me llamo María, pues a la Virgen María. Y para pedirles ayuda ante los problemas y como buen amigo, que interceda ante Dios por nosotros. La Madre Teresa de Calcuta, desde muy niña, sintió la necesidad de pertenecer en la Iglesia y a los 18 años se fue a Irlanda para recibir la formación religiosa. Poco después decidió irse a la ciudad de Calcuta. Estuvo 7 años trabajando como maestra en un colegio para chicas, pero un día pensó que lo que realmente quería era ayudar a los más necesitados. Así que lo dejó todo y fundó una congregación religiosa a la cual llamó Misioneras de la Caridad. Se vistió con ropas blancas bordadas de azul y a partir de entonces se internó en los barrios más pobres de Calcuta para ayudar a los hambrientos, a los enfermos, a los niños abandonados. Se mezclaba con ellos para proporcionarles ayuda y consuelo. Poco a poco se fueron juntando más misioneras en su congregación para dedicar también esfuerzo y su vida a luchar por la gente más abandonada de la sociedad. Más adelante, expandió su orden a muchos países para que otros lugares donde también existía la pobreza pudieran ser ayudados. Al cabo de tanto tiempo, se expandió por todo el planeta y recibió muchos premios. Uno de los más importantes fue el Nobel de la Paz. Cuando su salud iba empeorando, incluso el Papa Juan Pablo II le dijo que dejara de trabajar por su bien, pero ella siguió luchando y ayudando a miles de personas hasta el final de sus vidas. San Francisco nació en Asís, Italia, en 1182. Su padre era comerciante y su madre pertenecía a una familia noble.
Tenían una situación económica muy buena. En su juventud no se interesó ni por los negocios de su padre ni por los estudios. Se dedicó a gozar de la vida. Gastaba mucho dinero, pero siempre daba limosnas a los pobres. Su padre, que ansiaba un futuro prometedor para su hijo, intentó alejarle de la humildad y pobreza. E incluso llegó a presentarse con el frente al obispo de Italia para que quedara constancia de que su hijo renunciaba a cualquier herencia que pudiera llegarle tras su muerte. Sintió la llamada a la vida religiosa en prisión en 1202. San Francisco fue encarcelado después de haber participado en un conflicto entre las ciudades de Asís y Perugia. 4 años más tarde, en la primavera de 1206, el santo tiene una primera visión en un templo dedicado a San Damián, medio destruido por el tiempo. Escuchó una voz que le hablaba de la contemplación a Cristo. Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está en ruinas. Tras este generoso acto, fue solo el primero de una vida dedicada a los demás. Trabajó en un hospital de leprosos, restauró iglesias con sus propias fuerzas y compartió su mesa con pobres y necesitados. Murió en su ciudad natal, Asís, en 1226. San Francisco nos enseña a vivir la virtud de la humildad. San Francisco tuvo un corazón alegre y humilde. Supo dejar no solo el dinero de su padre, sino que también supo aceptar la voluntad de Dios en su vida. Fue capaz de ver la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Veía la grandeza de Dios en la naturaleza. Karol Józef Wojtyła fue elegido papa el 16 de octubre de 1978. Nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. A los 9 años recibió la primera comunión y a los 18 el sacramento de la confirmación. Terminados los estudios en la Escuela Superior de Wadowice, en 1938 se inscribió en la Universidad de Cracovia. Cuando las fuerzas de ocupación nazis cerraron la universidad, el joven Karol trabajó en una cantera y luego en la fábrica química para poder subsistir y evitar la deportación a Alemania. A partir de 1942, sintiéndose llamado al sacerdocio, asistió a los cursos de formación del Seminario Mayor Clandestino de Cracovia, hasta su ordenación sacerdotal, que fue en la misma Cracovia el 1 de noviembre de 1946. Después fue enviado por el cardenal Sapieha a Roma, donde obtuvo el doctorado en teología, con una tesis sobre el tema de la fe en las obras de San Juan de la Cruz. Fue elegido papa el 16 de octubre de 1978, con el nombre de Juan Pablo II, y el 22 de octubre dio inicio a su ministerio como pastor universal de la Iglesia. El 13 de mayo de 1981, en la plaza de San Pedro, sufrió un grave atentado. Salvado por la mano maternal de la Madre de Dios, tras una larga convalescencia, perdonó a su agresor y, consciente de haber recibido una nueva vida, intensificó sus compromisos pastorales con heroica generosidad. Regaló a la Iglesia innumerables escritos, encíclicas, documentos papales, muriendo en Roma el sábado 2 de abril del año 2005. San Andrés nació en Betsaida, en Galilea, en Tierra Santa, y ha tenido el honor y el privilegio de ser de los primeros discípulos que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y Juan, al ver pasar a Jesús, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús. Jesús, que los vio, se volvió y les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos les dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Venid y lo veréis». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Esa llamada cambió la vida de San Andrés para siempre. San Andrés fue luego donde su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo». Y lo llevó hasta donde estaba Jesús, quien al encontrar a Simón le dio el nombre de Pedro y le dijo que sería la piedra donde edificaría su iglesia. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús aquel muchacho que tenía los 5 panes con los cuales pudo realizar ese gran milagro de alimentar a 5.000 personas. San Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones, viviendo junto a él 3 años. El día de Pentecostés, después de la muerte de Jesús,
San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio del emperador Nerón, muriendo en una cruz en forma de aspa. María vivía en Nazaret. Era una muchacha prometida, con un joven llamado José. María fue elegida por Dios para ser la madre de su hijo, Jesús. Ella siempre estuvo a su lado confiando en él y ayudándolo en su misión. Los cristianos la veneramos como madre. Ella nunca nos deja solos cuando estamos tristes. Ella nos cuida y está a nuestro lado igual que lo hizo con Jesús. El santo de María se celebra el 15 de agosto. Santa Juana de Arco fue una joven campesina francesa que vivió durante la Guerra de los 100 años, una guerra entre Francia e Inglaterra. Dios le mandó un mensaje, una misión, que era ayudar a Francia a recuperar el trono. Ella le hizo caso y le pidió al rey dirigir las tropas. Después de tanto insistir, el rey por fin le concedió lo que quería y ella consiguió la victoria. Más tarde fue capturada por el ejército inglés y la mataron quemándola en una hoguera. Es considerada una mártir que murió por Dios y el día que murió fue el 30 de mayo y desde ahí pues siempre se celebra esa fecha, su santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chicos, aquí se termina la catequesis. Que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Adiós.